Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poco acerca del Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Vamos a escuchar qué es lo que nuestro Señor nos va a mostrar ahí en ese Evangelio y vamos a tratar de meditar y reflexionar un poco acerca de este Evangelio y de lo que el Señor nos quiere hoy presentar, nos quiere hoy mostrar y nos quiere hoy decir qué debemos realizar. Del Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. Esto dice el Señor. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que toda la planta del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos escuchado ya lo que el Evangelio nos muestra. Nos muestra ahí dos parábolas. Y en las dos parábolas que nos muestra el Señor, nos está hablando de el reino de los cielos. Y nos está mostrando cómo es que podría ser el reino de los cielos. Primero habla de sembrar la semilla. Y luego nos habla de, las dos nos habla de sembrar la semilla. Una, nos habla de esa semilla que se echa o se siembra en tierra. Y otra nos habla de la semilla del granito de mostaza. Pero las dos se refieren al mismo contexto. O sea, a mostrarnos a nosotros cómo puede ser el reino de Dios. Cómo puede ser el reino de los cielos. Bueno, entonces él empieza diciendo, en el versículo 26, Jesús dice: escuchen esta comparación. Va a hablar de una ¿qué? Comparación. Cuando nosotros hablamos de comparación, estamos hablando de comparar algo, de ver la semejanza de algo. Entonces el Señor nos dice, está comparando el reino de los cielos con una semilla de mostaza. No, con eso nos está queriendo decir el Señor que esa semilla de mostaza puede mostrarnos a nosotros, según como nosotros la
según como nosotros la sembremos, según como nosotros la fertilicemos o nosotros la hagamos crecer, según como nosotros la cuidemos, esa semilla de mostaza nos puede mostrar a nosotros cómo es que nosotros también qué debemos hacer nosotros para también realizar y hacer para poder lograr obtener el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces dice, escuchen esta comparación, el reino de Dios del reino de Dios. Dice, un hombre esparce la semilla en la tierra. Entonces lo primero que nosotros vemos acá en este evangelio es que nos habla de ¿qué? Del reino de Dios, del reino de los cielos. Nos está hablando de cómo nosotros podemos obtener o lograr el reino de los cielos. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor con este ejemplo, con esta parábola de la semilla de mostaza, nos va a decir que nosotros debemos tener como una plataforma, o sea, como una escalera, mejor dicho, de donde nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros primero? Y después, ¿qué paso debemos seguir? ¿Y qué paso debemos seguir, avanzar? ¿Hasta qué? Hasta que logremos nosotros la meta. Hasta que logremos nosotros la meta, que es el reino de Dios. ¿Sí? Y nos lo muestra cómo debe ser el camino de nuestra vida. Ahí el Señor nos va a mostrar, a través de esta semilla, cómo debe ser nuestra vida desde hoy en adelante y desde dónde empieza esa búsqueda del reino de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que para obtener el reino de Dios, obtener el reino de los cielos, hay un primer paso que la iglesia nos enseña que nosotros debemos tener. Sin ese primer paso, nosotros no podemos ir en busca del reino de Dios. ¿Cuál es ese primer paso? Según la iglesia, el primer paso es el ¿qué? El bautismo. Es que la persona esté ¿qué? Bautizada. Si una persona quiere obtener el reino de Dios, quiere llegar al reino de Dios, lo primero que debe hacer esa persona es que debe bautizarse, debe estar bautizada. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 5, ¿qué dijo el Señor? Dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no obtendrá el reino de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leer a ver si el Señor nos muestra ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para yo poder obtener el reino de Dios, lo primero que debo hacer es que debo bautizarme. Sin el bautismo, yo no puedo obtener el reino de Dios. Entonces, el primer paso es bautizarme. Por eso también Jesucristo, allá en Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor se hace bautizar, hay una parte donde Él dice que salió del agua y que apenas sale del agua, dice que sucedió algo, que es, dice, se abrieron las puertas de los cielos. Está hablando del reino de Dios. Se abrieron las puertas de los cielos. ¿Para quién? Para el bautizado. Entonces, lo primero que nosotros debemos realizar nosotros para obtener el reino de los cielos es que la persona esté ¿qué? Bautizada. Bueno, sigamos, San Marcos. Sigamos con el Evangelio de San Marcos.
Evangelio de San Marcos. Entonces, dice, Jesús dijo, además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. El segundo paso que nosotros debemos realizar es esparcir la semilla. ¿Qué debemos hacer? Esparcir la semilla. ¿Qué es esparcir la semilla? Regar. Regar la semilla, echar la semilla, sembrar la semilla. ¿Y qué es la semilla? Esa semilla que el Señor nos habla a nosotros. ¿De qué semilla está hablando Él? ¿Cuál es esa semilla que nosotros debemos esparcir o que nosotros debemos regar? Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 11, vamos a leerlo, nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Vamos a ver, Lucas capítulo 8, versículo 11, dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor dice aquí que debemos esparcir la semilla, ¿de qué semilla está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros que el otro paso que nosotros debemos dar es sembrar la semilla, o sea, es sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios. Para nosotros sembrar la palabra de Dios, debemos ¿qué? Debemos estudiarla, debemos leerla. Yo no puedo sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, en alguien si yo no la estudio, si yo no la leo. Entonces, yo tengo que leer las Sagradas Escrituras, leer la Biblia, para poder sembrar la palabra de Dios, que es el segundo paso. Luego dice, el Señor dice acá, dice, un hombre esparce la semilla en la tierra. Ya decimos que la semilla es la palabra de Dios. Siembra la palabra de Dios. Aquí, ¿a dónde la siembra? A aquella persona a la cual nosotros vamos y ¿qué? Y evangelizamos. Le llevamos la palabra de Dios. A ese le vamos a sembrar nosotros la semilla. Entonces el Señor dice, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros aquí, dice, tú lo que tienes que hacer es sembrar la semilla. Lo que pase con esa semilla, o sea, lo que pase con la palabra de Dios que usted siembra, lo que pase con la palabra de Dios que usted siembra, ya no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con usted que la sembró. Usted cumpla con sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos debe interesar lo que pase con esa semilla? Según nuestro Señor Jesucristo. Porque esa semilla nosotros la sembramos, o sea, nosotros sembramos la palabra de Dios, pero el que la tiene que regar, el que la tiene que cultivar, el que la tiene que hacer crecer, es aquella persona que la toma, aquella persona que la escucha, aquella persona a quien se le da. Por eso inclusive el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, él dice esto, él dice, yo siembro la semilla, Apolo la riega, pero Dios hace la obra. Con esto nos está diciendo lo mismo que está explicándonos aquí nuestro Señor Jesucristo, lo que pasa con la semilla. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que no nos debe interesar esto, ¿qué va a pasar con esa semilla que nosotros sembramos, que es la palabra de Dios? Por eso Él dice, ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que Él sepa. Entonces, con eso nos está diciendo el Señor
que nosotros al sembrar la semilla, la palabra de Dios, esa semilla va a empezar a ¿qué? Si nosotros darnos cuenta, va a empezar a ¿qué? A dar fruto, a ir creciendo. Pero ¿quién la hace crecer? La hace crecer aquella persona que la toma. Aquella persona que la toma. Si esa persona quiere buscar, obtener el reino de Dios, el reino de los cielos, esa persona debe empezar a ¿qué? A ir haciendo crecer esa semilla, ir haciendo a crecer esa semilla. Y cuando esa persona toma esa actitud, ¿quién es el que hace la obra? Dios. Dios es el que hace la obra en esa persona para que esa persona vaya ¿qué? Vaya cada día vaya haciendo crecer esa semilla. Nosotros, cuando el Señor nos dice a nosotros que poco a poco debemos hacer nosotros crecer esa semilla, ahí nos está diciendo a nosotros que debemos tener un ¿qué? Un cambio al escuchar la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios y empiezo a obedecerla, a tomarla en cuenta, a tomarla para mí y a practicarla, a obedecerla y practicarla, ¿qué debe empezar a surgir en mí? Un cambio. Y ese cambio es lo que nosotros llamamos conversión. Y es lo que el Señor nos invita a nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que nos está pidiendo un cambio en nuestras vidas. Nos está pidiendo a nosotros un cambio en nuestra vida. O sea, que debemos empezar a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar. ¿Sí? Eso es lo que se llama vivir una conversión. Vivir una conversión. Si yo escucho la palabra del Señor, si yo me doy cuenta que el Señor me dice, por decir un ejemplo, si el Señor me dice a mí, usted debe de dejar de ser egoísta, debe dejar de ser envidioso, debe de dejar de ser soberbio. Y si yo no muestro ese cambio, entonces no estoy dejando que la semilla vaya ¿qué? Haciendo efecto en mí, que es la palabra de Dios. No la estoy dejando crecer. No la estoy dejando ¿qué? Crecer. Para que esa semilla vaya creciendo, debo empezar a vivir una conversión. ¿Qué es una conversión? ¿Cuándo nosotros empezamos a vivir una conversión? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que somos pecadores y que estamos llenos de injusticias, llenos de maldad, llenos de cosas malas, llenos de pecado, y nosotros empezamos a cambiar. Y nosotros empezamos a cambiar. Por eso es que el Señor dice acá, dice, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Brota y crece sin saberse cómo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos mostrando un cambio en nuestra vida. Vamos mostrando una conversión. Por eso Jesucristo nos dijo a nosotros, allá en Marcos 8:34, dijo, si ustedes quieren ser discípulos míos, deja todo lo que tiene, toma tu cruz y sígueme. Para nosotros vivir una conversión, un cambio en nuestra vida, para que la semilla vaya creciendo, debemos nosotros empezar a ¿qué? Debemos nosotros empezar a dejar cosas que nos alejan de Dios. Debemos dejar de hacer cosas que nos alejan de Dios. Por ejemplo, como la televisión, como las redes sociales, como la mentira, como por ejemplo las personas que son casadas y que están viviendo en adulterio. Dejar la persona que está, ir a reconciliarse con su esposa, o las personas que están viviendo en concubinato, que están viviendo en fornicación, dejar eso y irse a casar, buscar el matrimonio,
hacerlo todo agradable a Dios. Eso es dejar todo lo que tiene, eso es cargar con su cruz. Entonces, dice, y así, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos dejando que esa semilla crezca en nosotros. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros conocemos los mandatos del Señor, pero no lo obedecemos, entonces esa semilla jamás va a crecer. Entonces nosotros jamás vamos a poder obtener ese reino de Dios, porque para obtener el reino de Dios, por eso lo compara el Señor, ¿cuál es el final? Que esa semilla dé fruto. Que esa semilla, ¿qué? Dé fruto. Que esa semilla ya está lista para recoger. Para recoger. Vamos a seguir entonces. Dice el Señor, dice, la tierra da fruto por sí misma. Primero, la hierba. ¿Qué es lo que nace primero de la semilla? La hierba. ¿Sí? La hierba. Eso es el primer cambio que nosotros empezamos a tener en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que hemos estado actuando mal. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos alejado de Dios y que debemos empezar a ir en busca de Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos personas que no amamos a Dios, no amamos la iglesia, no amamos los sacramentos, no somos personas orantes, no somos personas que leemos la palabra del Señor, no somos personas de Eucaristía, no somos personas de confesión, no somos personas de hacer obras de misericordia. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar esos cambios, entonces es lo que el Señor nos está diciendo. Dice, primero la hierba, ¿sí? Ya empezó a haber un cambio en nuestra vida. Y luego dice, y por último la espiga se llena de granos. O sea, va a empezar a dar ¿qué? Fruto. Cuando nosotros empezamos a tener un cambio en nuestra vida, ¿cómo se ve reflejado? Con los frutos que damos nosotros. Y nosotros no necesitamos de esto, de gritarle a todo el mundo, mire, yo hice esto, yo hice aquello, ahora sí soy bueno, ahora eso. No, ¿por qué? Porque los frutos se dan cuando nosotros damos testimonio y cuando la misma gente que está a nuestro alrededor es la que se encarga de mostrar esos frutos. Cuando una persona le dice a uno, mire, esta persona cómo ha cambiado, esta persona era así y ahora es así. Esta persona no le gustaba antes las cosas de Dios, ahora mire, va a buscar las cosas de Dios. Esta persona no le gustaba ir a la iglesia, ahora mire, va a la iglesia. Esa persona no leía la palabra de Dios, no leía la Biblia, ahora lee la Biblia. Esa persona va mostrando los cambios. Esa persona va mostrando los cambios con su testimonio de vida. Con su testimonio de vida. Entonces, por eso es que dice, y las vigas se llenan de granos. O sea, empieza a dar ¿qué? Fruto, porque hay cambio en la persona. Dice, y cuando el grano está maduro, o sea, cuando ya la persona se fortalece bastante en la palabra de Dios, se fortalece bastante en los frutos que da, en las obras, se fortalece bastante en prestar el servicio a Dios, anunciando el Evangelio, anunciando la palabra de Dios. Cuando esa persona se fortalece bastante en oración, cuando esa persona se fortalece bastante en la Eucaristía, y cuando el grano está maduro, y dice, y cuando el grano está maduro, cuando habla de que está maduro, quiere decir que ya está listo de recoger. Eso es cuando nosotros, cuando nos llega a nosotros, como quien dice, la hora. Cuando el Señor dice, bueno, ya necesito pedirle cuentas a esa persona. Cuando el Señor nos va a hacer ese llamado a nosotros, ya nosotros debemos partir de esta tierra para irnos al encuentro con Él. Entonces,
Él dice, ya cumplió, hizo su trabajo, hizo su tarea. Fue una persona que buscó en su trayecto de vida, buscó el reino de Dios, paso por paso, cambiando, viviendo una conversión, viviendo, como dice el apóstol Pablo, allá en Romanos 12:1, buscando cada día la misericordia de Dios, cambiando su conducta, su forma de vivir y de pensar y de actuar, y haciendo las cosas que agradaran a Dios. Vivir en gracia de Dios. Entonces, dice el Señor, ya esa persona está, mostró todos los frutos. Ya esa persona se puede decir, ya puede obtener el reino de Dios. Dice, cuando el grano está maduro, o sea, ya está listo de recoger. Dice, se mete la hoz. Se refiere a que nos llegó, como se dice, nos llegó la pelona. Morimos. Cuando partimos de este mundo, morimos. Y dice, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es cuando el Señor nos pide cuentas a nosotros. Cuando comparecemos ante Él y Él nos pide cuentas a nosotros de esa semilla que Él sembró en nosotros y cómo hicimos nosotros para que esa semilla fuera ¿qué? Creciendo en el trayecto de la vida, y fue dando ¿qué? Fruto hasta que esa semilla maduró completamente. Entonces son las etapas de la vida que el Señor nos muestra a nosotros con este evangelio. Por eso Él dice, ¿cómo comparo el reino de Dios? Y hace la comparación con una semilla. Entonces, cuando nosotros ya damos fruto, el Señor dice, esta persona puede partir de este mundo porque ya puede obtener el reino de Dios. Nosotros tenemos un problema, que es que amamos tanto la vida en este mundo que nosotros no quisiéramos partir, y ninguno de nosotros pensamos en lo que va a suceder con nosotros después de que muramos. Por eso es que cuando una persona fallece, ahí empieza la preocupación. Empieza la preocupación de saber, de uno pensar, ¿para dónde voy a ir? ¿Para dónde me va a llevar el Señor? ¿Qué cuentas me va a pedir? Tan bonito sería que nosotros, cuando fuéramos a partir, nosotros ya dijéramos, con lo que yo hice en este mundo, con los frutos que yo di, con lo bien que me porté con el Señor, hice su voluntad, cumplí con sus mandatos, y yo pueda decir esto, puedo lograr obtener el reino de Dios, puedo partir tranquilo. Pero es muy difícil porque nosotros nunca nos preocupamos por lo que va a pasar después de nuestra muerte. Entonces, cuando morimos, ahí tenemos nuestra preocupación. Por eso es que muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar en un momento de esos. Ni siquiera a veces nosotros sabemos qué reflexión darle acerca de una persona que parte. Si esa persona no ha hecho las cosas bien, si esa persona no se le sembró la semilla, pero no fue capaz de regar esa semilla, no fue capaz de irla sembrando, de regándola poco a poco, no fue capaz de ir mostrando cambios en su vida, y siguió siendo la misma persona. ¿Qué le vamos a mostrar al Señor? ¿Qué le vamos a prestar a Él? Entonces hoy el Evangelio nos está diciendo,
pilas. Si quieren obtener el reino de Dios, debemos vivir una ¿qué? Conversión. Debemos empezar a hacer crecer esa semilla que fue sembrada en nosotros, que es la palabra de Dios. En el granito de mostaza que nos presenta acá en la segunda parábola, es la mismo que en la primera parábola de la semilla que se esparció en tierra. Porque el Señor dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo comparamos? Dice, es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se sembró en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Ahí nos muestra más rápido la forma de hacer crecer esa semilla. Siempre está hablando de qué? De escuchar la palabra de Dios, de tomarla para nosotros, de empezar a vivirla, de practicarla del día a día. Y eso sí, dejándonos guiar por ¿quién? Por Cristo, por Dios, por la iglesia y por lo que la iglesia nos da a nosotros, que son los sacramentos, que son los dogmas, que es la doctrina de Cristo, que es lo que el magisterio nos enseña, que es lo que la iglesia nos enseña, que es lo que la tradición nos enseña a nosotros. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, esta pequeña reflexión. Si les gusta este video, si les gusta esta reflexión, me le pueden dar un me gusta y lo pueden compartir. Así me colaboran a mí con esta evangelización, para que lleguen a más personas.